Hola, esta es la lección que resume el capítulo 2 del manual de Cosmic, la fase de estrategia de medición. En este capítulo se abordan el propósito de la medición, el alcance de la medición, la identificación de usuarios funcionales, la definición de fronteras, la definición de almacenamiento persistente, el nivel de granularidad de requisitos funcionales. En esta lección vamos a abordar la primera fase del proceso de medición, la definición de la estrategia que define un conjunto de supuestos para que se inicie la medición. El manual de Cosmic define 4 etapas para esta fase, y todo se inicia con la información proporcionada por quien solicitó la medición a su patrocinador. La primera etapa es definir el propósito de la medición, una declaración que define por qué la medición es necesaria y para qué fin los resultados serán usados. La razón por la cual una medida es hecha tiene un impacto en lo que se mide, aunque a veces sea sutil y no afecte a la unidad o principios de medición. El propósito apoya a la determinación del alcance para medir, por lo tanto, los artefactos necesarios para la medición. Usuarios funcionales. El tamaño funcional cambia dependiendo de quién o qué es definido como usuario funcional. Momento en el tiempo, cuando en el ciclo de vida del proyecto la medición es realizada. La precisión necesaria en la medición y de ahí el método de medición. El de Cosmic o una versión local aproximada, por ejemplo, antes de los requisitos funcionales estén totalmente elaborados. Estos puntos determinan el nivel de granularidad en los que los requisitos funcionales se medirán. Vamos a una analogía. Si alguien te solicita la información de tamaño de una casa, antes de empezar a medir cualquier cosa, usted debería descubrir el propósito de la medición. Si el objetivo de la persona que solicitó el tamaño es para estimar el costo para pintar la casa, vamos a encontrar una información, por ejemplo, 200 metros cuadrados. Ahora, si el propósito de la medición es servir de base para estimar el costo de la obra, para calcular o para colocar el piso de la casa, el tamaño a ser medido podría ser distinto, por ejemplo, 100 metros cuadrados. La próxima etapa es definir el alcance de la medición, que es definido como el conjunto de requisitos funcionales a ser incluido en una medición de tamaño funcional en particular. Las siguientes reglas se aplican. El alcance de la medición debe ser derivado del propósito. El alcance de cualquier medición no se debe extender por más de una capa de software a ser medido. El principio 4 del modelo de contexto de software. Es importante aclarar 2 cosas. Alcance general, que es el relativo a todos los softwares que deben ser medidos de acuerdo con el propósito, y el alcance de la medición, que es el relativo a una pieza de software en particular cuyo tamaño debe ser medido en separado. Imagine un proyecto cuyo alcance abarque softwares en diferentes capas, piezas de software bajo responsabilidades diferentes dentro de la organización. Parte del trabajo involucra el desarrollo de software y parte customización de software paquete. En ese escenario, claramente, es necesario distinguir las diferentes entregas, sea para fines de medición de desempeño o estimación de esfuerzo. Entonces, en este proyecto, vamos a encontrar un alcance global de medición que abarca todos los alcances de medición de las piezas de software individuales. La próxima etapa de definición de estrategia de medición consiste en definir el nivel de descomposición sobre la pieza de software que será analizada. El nivel de descomposición se define como cualquier nivel resultante a partir de la división de una pieza de software en componentes. Entonces, a partir de una división en subcomponentes y así sucesivamente. La medición del tamaño de los componentes de una pieza de software puede apenas ser directamente comparado con los componentes en el mismo nivel de descomposición. O sea, no tiene sentido comparar mediciones de software con la capa de aplicación con medición de componentes reutilizables. Otra consecuencia que vamos a percibir mejor en los próximos capítulos es el tamaño de cualquier pieza de software que no puede ser obtenido simplemente por la suma del tamaño de sus componentes. La manera de descomponer impacta en el resultado de la medición. Ya vimos de la lección anterior que un usuario final es un emisor y o un destinatario de los datos en los requisitos funcionales de usuarios de una pieza de software. Y como todo es derivado del propósito de la medición, la identificación de los usuarios funcionales también debe ser respecto a esto. Atente que lo que se quiere es identificar los tipos de usuarios funcionales, no sus ocurrencias. Vamos a imaginar un sistema financiero operando en el departamento de una empresa. Hay 5 analistas financieros que usan el sistema: María, Pedro, Juan, Pablo y Claudia. Todos estos 5 usuarios realizan las mismas tareas con los mismos permisos.
Para la identificación de usuarios funcionales de la medición, vamos a considerar un único tipo de usuario funcional, el analista financiero, no la cantidad de personas. Al medir un cambio sobre el software, los usuarios funcionales deben ser todos aquellos emisores y o receptores de datos hacia y desde la nueva funcionalidad o la modificada. Relacionado con la identificación de usuarios funcionales, vamos a encontrar la definición de frontera. Su definición es una interfaz conceptual entre el software siendo medido y sus usuarios funcionales. La frontera define lo que es interno a la pieza de software y el mundo externo, donde están los usuarios funcionales. Por definición, hay una frontera entre cada una de las capas donde el software en una capa es el usuario funcional de otra. Hay una frontera entre cualquiera de las piezas de software que son pares una de otra. En este caso, cada pieza de software y o cada componente puede ser un usuario funcional de su par. Otro concepto importante es el de almacenamiento persistente, que es lo que habilita un proceso funcional al almacenar un grupo de datos después de su término y o a partir del cual un proceso funcional puede recuperar un grupo de datos almacenados por otro proceso funcional o una ocurrencia anterior del mismo proceso funcional o almacenado por algún otro proceso. El almacenamiento persistente es un concepto que existe apenas dentro de la frontera del software siendo medido. No puede ser considerado como un usuario funcional de este mismo software. Y por fin, en la estrategia de medición se define en qué nivel de granularidad los requisitos serán medidos. Eso es algo que ya abordamos en la lección anterior cuando hablamos del modelo de contexto de software. El nivel de granularidad es definido como cualquier nivel de expansión de la descripción de una pieza de software en particular, de manera que cada nivel más alto de expansión es uniforme y está en un nivel más alto de detalle. Sabemos que en las primeras etapas de un proyecto los requisitos están especificados en un nivel alto o con poco detalle y con diferentes niveles de granularidad. A medida que el proyecto avanza, los requisitos son redefinidos a través de versiones de las especificaciones, cada uno relevando más detalle. Toda medición se debe hacer en un nivel estándar de granularidad de los requisitos. Lo ideal es que sea el nivel de proceso funcional, que es el nivel que permite la medición más exacta. Con esto cerramos el capítulo 2. Espero que haya disfrutado. Nos vemos en una próxima lección. Hasta breve.